Muy buenas amigos, esta pequeña aldea que veis aquí se llama Zihongshan y aunque está situada a apenas media hora de una gran ciudad con todo tipo de moderneces, aquí todavía se siguen aprovechando los bosques de bambú al estilo tradicional y de forma sostenible. De hecho, cada vez se talan menos árboles porque el precio que se solía pagar por esta madera ha caído hasta la mitad y ya ninguna familia puede vivir de ella. Sin embargo, aquí hay cantidad de personas ya bien entradas en años que día tras día invierten buena parte de la jornada subiendo a las laderas de las montañas y aprovechando los frutos que producen sus parcelas de propiedad colectiva y usufructo personal, cuyos límites se suelen marcar escribiendo los nombres de sus propietarios en los troncos de los bambúes. Los habitantes involucrados en estas labores son fácilmente diferenciables por este cesto que llevan a sus espaldas, que también está hecho de bambú, por supuesto, y donde se guardan estas contundentes herramientas de trabajo. Como podéis apreciar, no todo el mundo está como para cargar con los troncos, pero aquí también existe cierto grado de división del trabajo y siempre hay alguna tarea que realizar, ya sea recogiendo las ramas o seleccionándolas para la elaboración de escobas, uno de los productos estrella de la aldea. También se llevan a cabo otros procesos como el corte de los troncos en piezas que luego pueden ser utilizadas para elaborar muebles y demás bienes como los propios palillos, mientras que otros se ocupan de reducir la corteza a tiras que se pueden emplear en la cestería. Del bambú todo se aprovecha, incluidas las hojas con las que se pueden preparar infusiones, y en última instancia siempre queda la posibilidad de utilizar los restos de estos árboles como combustible. Ahora bien, como he mencionado antes, estas actividades no son ni seguramente fueron nunca lo bastante prósperas como para alcanzar un nivel de vida más allá de la subsistencia, igual que ocurría con las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y por eso muchos habitantes optaron por emigrar a Hong Kong, a los Estados Unidos y prácticamente a donde fuese con tal de conquistar un mayor bienestar económico. De hecho, muchos de los emigrantes chinos que hay por el mundo y la gran mayoría de los que llegan a España provienen de esta provincia y en algunos casos de entornos muy similares a los de esta aldea. No sé a vosotros, pero a mí este lugar me recuerda un poco a los pueblos del norte de España, y al escuchar las historias de quienes se marcharon de aquí, no puedo sino acordarme de aquellos de nuestros antepasados que también tuvieron que abandonar sus tierras debido a la presión demográfica, y marcharon allende los mares con la esperanza de acceder a una vida mejor. No obstante, entre aquellos que se fueron también hay quienes no olvidan sus raíces y realizan importantes contribuciones al bienestar de los que se quedaron a cuidar del pueblo. En ocasiones, su granito de arena consiste en obras para mejorar la infraestructura, como este camino de montaña entre esta y otra aldea cercana. A algunos les da por recuperar el patrimonio religioso y deciden construir un pequeño templo budista para goce y disfrute de creyentes y no creyentes. Mientras que otros quizás todavía se acuerdan de las rencillas con los vecinos de otros pueblos y levantan un pedazo de arco que les recuerde cuál es la mejor aldea de la comarca. Pero seguramente la iniciativa que más ha hecho por el desarrollo económico del pueblo y la que hace posible construir hogares más cómodos y mantener las casas con más historia fue aquella consistente en crear pequeñas fábricas textiles como esta, de las que hay unas cuantas por todo el pueblo y las cuales operan como negocios familiares mantenidos por una o dos personas. Además, también hay algún que otro taller de costura en el que trabajan sobre todo las mujeres y cuyos productos se exportan a otros países, mientras que los hombres prefieren buscar empleos en otros sectores como el de la construcción. Sin embargo, tal y como nos explicaron en más de una ocasión, muchos de los vecinos que prosperan continúan con la mentalidad de tratar de dejar el pueblo y son capaces de ahorrar todo lo necesario con tal de hacer que sus hijos puedan entrar a una gran universidad o que realicen una prometedora estancia en el extranjero para luego regresar y establecerse en una gran ciudad con potencial. Es decir, todavía no se ha extendido la idea de que este tipo de localidades, situadas en el extrarradio de urbes millonarias, puedan ser un lugar interesante en el que residir,
aunque a mí y a Lele este pueblo nos parece un rincón fantástico para establecerse y formar una familia. Desde aquí yo puedo llegar a la universidad en la que trabajo en apenas 20 minutos de carretera, y para Lele es todavía más fácil porque trabaja dando clases de chino por internet. Sin embargo, el gran problema para muchas familias chinas consiste en que en estos lugares la educación no suele ser tan buena, lo cual empeora las perspectivas formativas y profesionales de los hijos. Ahora bien, yo me pregunto si una infancia en un lugar así no aportará otras cosas positivas, aunque quizás más difíciles de medir, como una mayor conciencia sobre la conservación de la naturaleza y sobre la importancia de arrimar el hombro con los vecinos. Pero a fin de cuentas yo no soy más que un simple emigrante perdido en este país, como un animalillo en un bosque de bambú, y es muy posible que mi opinión no solo resulte irrelevante, sino que además suene ingenua y pedante incluso para los habitantes de este rincón tan cautivador. Eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha resultado interesante, os invito a que le deis un me gusta, y si queréis echarme una mano con el canal, me basta con que os suscribáis. Pero si queréis que lleve mi trabajo a otro nivel, también podéis aportar vuestro granito de arena a través de Patreon. Por cierto, desde aquí me gustaría expresar mi agradecimiento al suscriptor Santiago Clavero, de Cádiz, por organizar una campaña de apoyo en la página yonkis.com, con la que estaré siempre en deuda. Gracias por estar al otro lado y hasta la próxima.